particular nunca pensé que iba a haber el triunfo. ¿Sí? Y después del 19 yo decía, yo estoy viviendo de prestado. ¡Viva Nicaragua libre! Y los rostros de la gente impresionaban, eran unos rostros iluminados por la esperanza. Tenemos por delante las tareas de la reconstrucción nacional. Era de alegría inmensa, era una gran celebración, eran abrazos con gente que ni conocías, ¿verdad? Pero que estábamos compartiendo la misma alegría. Alístate en la Guardia Nacional. Durante la administración de los gobiernos liberales nacionalistas, Nicaragua ha experimentado un poderoso impulso en el campo de sus finanzas. Los sólidos y numerosos centros económicos que actúan en el país demuestran que el proceso de expansión nacional es uno de los más notables que existen en América Latina. Nicaragua tuvo durante poco más de 2 décadas, a partir del año 50, un notable crecimiento económico. El crecimiento promedio de la economía durante esos 20, 22, 23 años, hasta el terremoto, fue alrededor del 6,5%, es decir, una tasa de crecimiento que hoy se consideraría equivalente a la del milagro del este asiático. Hubo un gran crecimiento económico y un gran aumento en el nivel de bienestar de un sector de la población. El gran problema que tuvo eso fue que todos los réditos de la prosperidad estaban concentrados en la familia de Somoza y en algunos grupos económicos, y que la clase media era muy pequeña. La verdad es que la inmensa mayoría de la gente veía que muchos prosperaban o que algunos prosperaban y ellos se quedaban siempre estancados. Con Somoza, forever. No estaba entre sus planes seguir el juego democrático de la alternancia en el poder. Sí podía haber alternancia, pero al interno de la familia, y es claro, es decir, la presidencia del viejo Somoza García, luego la presidencia de Luis Somoza y luego la presidencia de Anastasio de Tacho II. Y de hecho también ya incluso para 77, 78, 79 se está preparando la sucesión con el Chihuín, el hijo de Somoza II. Aquí la gente que mandaba era la que tenía un casco y un Garand en la ciudad y en el campo. Un general ganaba 1.200 córdobas, pero ese general era millonario y el coronel era millonario. Y hasta el sargentito que andaba en el barrio, que tenía la pulpería y era el hombre que sacaba a los presos del vecindario, y todo eso tenían poder alrededor de ese inmenso aparato de corrupción paralelo al gobierno que tenía el somocismo. Todos los muertos de enero, ya la sangre queda simplemente lavada sobre la avenida Roosevelt en Managua, y es un sacrificio en vano, y realmente de ahí en adelante ya no se vuelve a hacer ningún intento, sobre todo porque el sistema político era un sistema político bipartidista. El antecedente, yo diría, político remoto que explica el fin de la dictadura fue el pacto de Agüero con Somoza, que se materializó para todos los efectos allá por el año 71, porque agotó los espacios de lucha política contra Somoza. Hay varios factores. Es decir, primero, el factor más grande, creo yo, fue el mucho Somoza, mucho tiempo. La reelección de Thatcher gracias al pacto con Agüero, que se cambió la constitución, que no había reelección, ¿verdad? El hecho que forme la EBI y que en vez de poner otro oficial ponga a su hijo, piensan que se va a repetir la historia de padre e hijo. Pero después hay un hecho con consecuencias socioeconómicas y políticas que en mi opinión es un gran factor explicativo de la crisis de la dictadura, y fue el terremoto. Muy bien, esta es Managua, Delta Alfa hablando. En la ciudad de Managua a las 12:30 hubo un terremoto. La ciudad está en tinieblas, solamente se pueden apreciar las lenguas de fuego provocadas por el terremoto. A quien más golpeó fue a los sectores de clase media, porque Somoza, que llamó al terremoto la revolución de las oportunidades, empezó a desplazar a sectores empresariales de las oportunidades generadas por el terremoto en términos de inversión. Se expandió en el sector de la construcción, se expandió en el sector financiero, es decir, fue más allá de utilizar los instrumentos estatales
y montó una competencia directa a los sectores empresariales y una competencia desleal. Tenemos 16 presos del frente, ¿verdad? Entre ellos hay muchos cuadros buenos, cuadros de dirección y cuadros intermedios, con mucha capacidad organizativa. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. No era la casa de Chimacastillo el objetivo inicial. No se sabía siquiera si allí iba a haber una fiesta. La acción estaba planificada para realizarse un mes antes, en una embajada. Llegamos en los 2 taxis, atestados los 2 taxis, pues, porque éramos 13, ¿no? 7 en un taxi, 6 en otro. Nos topamos con patrullas de la policía. Y bajamos, en cuanto llegamos frente a la casa, abrimos las puertas y empezamos a disparar. Me encontré ahí durante el asalto, pues, ¿verdad? A algunos personajes conocidos socialmente, ¿verdad? De años anteriores, pues, ¿no? Gente que yo conocía, amigos de mis padres, pues, ¿no? Algunos, incluso profesores míos que habían sido en la universidad. Había siempre una intención muy clara de lo que prevalecía allí era la acción de la organización como tal y no los protagonismos individuales. Salimos y nos fuimos y salimos en el avión y aún en Cuba nos bajamos en el avión con la máscara puesta. Fue el fin de la etapa de la acumulación en silencio y el inicio de una nueva etapa, lo que yo le llamo, o sea, la etapa de la insurrección indefinida, o sea, una insurrección que realmente terminó hasta la derrota de la dictadura el 19 de julio del 79. La represión que se va produciendo en los campos de concentración que inauguran en Guaslala y en Río Blanco, donde se dieron todas las atrocidades de esos años, a partir del 27 de diciembre del 74. Y se monta un consejo de guerra. Y lo curioso es que el 90% de los campesinos, y te digo, desfilaron más de 400 ahí, campesinos, que los llevan ahí detenidos por colaborar con la guerrilla, eran de origen conservador. Se había quitado totalmente la pared que detenía ese sector tradicionalmente antisomocista, que mantenía su fidelidad a la oposición tradicional que desaparecía con Agüero, se fue incorporando. Que en noviembre del 76 había ganado la elección de Estados Unidos Jimmy Carter, el presidente Carter, que esbozó una política de distanciamiento con todos los regímenes que violaban los derechos humanos y abrió espacios mayores, pues, para la oposición a Somoza. Carter le falló a Somoza en varias cosas, le mandó una carta alabándole sus derechos humanos, ¿verdad? Carta que el presidente Somoza se la enseñó a Carlos Andrés Pérez en Orfila, ¿verdad? Y que de nada sirvió. Carter se planteó el somocismo sin Somoza, nunca se planteó la destrucción de la Guardia Nacional, sino simplemente la remoción de Somoza para que hubiera una transición, pero que fuera favorable a los intereses norteamericanos. Eso ya no se pudo dar. En muchos sentidos, la revolución sandinista es producto de la mala política norteamericana. Haber apoyado a Somoza más de 45 años, Somoza eliminó lo que hubiera sido una oposición cívica real, de manera que en 79 Carter busca un punto medio y no lo encuentra. Aquí el momento en que los miembros del grupo de los 12 se dirigían a abordar el avión que los trajo a Nicaragua a la 1:35 de la tarde de hoy. Los 12, como grupo, podríamos decir que tuvo un origen en una idea de Carlos Fonseca. Él decía de que habría que hacer una gran unidad nacional en Nicaragua para poder derrotar a la dictadura y que era importante que participaran todos los sectores en esa gran alianza. Luego esa idea la desarrolló Daniel Ortega y convocó a un grupo de personas que, teniendo pues en la sociedad algún papel que pudiera dar como cierta confianza si apoyaban la revolución. En octubre del 77 lo que se logra, atacando los cuarteles, conquistar armamento, conquistar adeptos y reclutar guerrilleros y conformar destacamentos de combate. Eso es lo que nosotros hacemos en el Jícaro y es lo que vamos haciendo en toda la parte norte. El ataque a Masaya fue una conmoción
en Nicaragua porque fue a 30 kilómetros de la capital. El de San Carlos fue un éxito, pero en la retirada tuvieron pérdida, porque el hecho era quedarse insurreccionando a la población, pero no habían todas las condiciones todavía. El infarto de Somoza es en julio del 77. Hay una comisión de un diálogo nacional, donde están los obispos, 3 obispos, el obispo de Juigalpa, el obispo de León y el obispo de Managua, el cardenal, y donde estamos el doctor Félix Esteban Guandique y estoy yo como presidente del COSEP. Y el emplazamiento a Somoza, ya Somoza debilitado por su salud, un emplazamiento a Somoza, busquemos un diálogo para salir de Somoza. Y gente del sector privado, tan importante como don Alfredo Pelas y don Eduardo Montealegre Callejas, emplazan a Somoza para que se vaya, pero lo que se pretende ahí es una transición. El Frente opta por otra posición. No queremos somocismo sin Somoza. Y entonces hay una contraposición. En esta situación se da el asesinato de Pedro. El incidente de Chamorro ha afectado evidentemente al país. Por supuesto. ¿Le entristece su muerte? Claro, yo soy un político. También podrían matarme a mí, ¿sabe? Yo también soy un ser humano. Lo tomó muy mal, lo tomó como que era un complot que le iba a perjudicar a él. ¿Verdad? Porque él no estoy seguro que no tuvo nada que ver. ¿Verdad? Eso fueron, quién sabe quién, pues el que mencionamos con los demás. Alguien les pagó, alguien lo hizo, nunca se supo. ¿Verdad? Pero Somoza lo tomó muy mal, es decir, quería inmediatamente que se arreglara y se viera quién era, porque él sabía que políticamente le iba a perjudicar a él. Mientras las calles del sector del barrio Las Palmas y del cementerio se congestionaron de gente, el resto de la ciudad presentó un aspecto de semiparalización. El asesinato de Pedro llega a convencer al sector privado de que Somoza es un obstáculo y hay que salir de él. Y hay que salir de él inclusive por una vía que monta una huelga general donde el sector privado juega un factor determinante, insurrecciones populares en las ciudades que no se habían dado hasta la muerte de Pedro Joaquín. El asesinato de Pedro, ya digamos, es que hay un montón de gasolina que está saliendo sobre una enorme superficie y alguien llega a pegarle un fósforo. Y eso es tan gráfico de pegar el fósforo que se le pegó el fósforo a gran parte de la carretera norte. Nosotros sabíamos que iba a haber un intento de toma del palacio de parte de un comando. Nos lo había informado la CIA. Por esa razón, nosotros teníamos en el Palacio Nacional 50 hombres de la EBI y de las Boinas Verdes especialmente puestos donde no hubiera entrado un alma, con bazooka, con ametralladora, con bombas lacrimógenas, con todo. Y llegaban siempre que había sesión del Congreso. ¿Qué pasó? No llegaron ese día. El que hace una operación de ese tipo tiene que estar dispuesto a todo, si no es un disparate. Es decir, si no vas con la disposición de hacer cualquier cosa para que tenga éxito, entonces seguramente vas a fracasar, ¿verdad? Y yo comencé la sesión y cuando entró el comando de Edén Pastora, el comandante Cero, que disparó, yo estaba hablando con el embajador americano, estaba de pie y me pegó un refilén en la cabeza y sangré que dio gusto porque dicen que el cuero cabelludo sangra mucho. Entonces yo creí que era la guardia que llegaba, ¿verdad? Y entonces fue que Edén me dijo, no, me hice el Frente Sanista y sacó los pañuelos. Oímos por el radio que la guardia estaba pidiendo más pintura, lo que quería decir más tiros, más balas. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que en ese momento ya estaban listos para asaltar el palacio. La primera vez que estaba en la casa de Chema Castillo, Somoza estaba más duro, una negociación más difícil, más complicada y él mucho más fuerte. Y en esta segunda negociación no tenía la misma dureza, estaba preocupado. Y aparentemente la dictadura no daba
cara de querer negociar hasta que estuvo completamente convencido de que no tenía remedio. Dora María se está quedando dormida y se le chorrea la carabina M2 por las piernas y se despierta, contestándome, hablando. Entonces me di cuenta de que estaban cansados y pensando sobre este tema, yo me di cuenta que también yo estaba cansado porque no logré darme cuenta en qué lugar de Managua estaba el palacio. Llamó Humberto Ortega, le expliqué, y Humberto me ordenó que tomara el mando político-militar de la acción, que se terminaran las negociaciones, y tomé el mando político-militar, mandé a parar las negociaciones e impuse la decisión de que o Somoza cedía ya o empezaba a matar diputados. Fuimos en los buses hacia el aeropuerto. Recuerdo que había mucho entusiasmo de parte de la juventud vitoreando al comandante Edén Pastora y a todo el comando. Fue un triunfo, los seguían unos en bicicleta, otros en motocicleta, otros en carro y los que no tenían carro a pie. Y el comandante Edén Pastora se veía muy contento, solo se oía la voz de la comandante Dora Telles que decía: atentos, que todavía estamos en campo enemigo. Juventud